Nina Zaitseva estaba frente a la cocina, removiendo una fragante salsa de naranja mientras su marido, Anatoly, volvía a establecer las normas de conducta para la velada. «Prepara algo especial. No abras la boca y quédate encerrada en el dormitorio», le ordenó, paseándose inquieto por la cocina y mirando el reloj cada pocos segundos. «¿Lo entiendes, Nina? Esta cena es crucial. El nuevo director viene a casa por primera vez y mi futuro en la empresa depende de ello. Nina». Una profesora de inglés de 30 años asintió sin levantar la vista de la cacerola. Después de 5 años de matrimonio, se había acostumbrado a la actitud despectiva de su marido. Anatoly Zaitsev, de 35 años y subdirector de la empresa comercial Krutov & Partners, nunca había considerado a su mujer como su igual. Para él, era un elemento conveniente en el hogar. Alguien que cocinaba, limpiaba, no se metía en sus asuntos profesionales y exigía poco a cambio. «¿Me estás escuchando?», espetó Anatoly, deteniéndose frente a ella. «Estoy intentando decirte algo serio y tú estás en tu mundo». «Claro que te escucho», respondió Nina en voz baja, sin dejar de remover la salsa. «He hecho pato con glaseado de naranja y arroz al azafrán, tal y como me pediste. Hay tarta Napoleón para el té. Todo estará listo en media hora, ¿de acuerdo?». Refunfuñando entre dientes, Anatoly se ajustó la corbata frente al espejo, examinando su reflejo. «Recuerda lo más importante. Una vez que la mesa esté puesta y se sirva el primer plato, ve directamente al dormitorio. Y nada de ruidos, ni música, ni televisión, ni llamadas telefónicas. Tengo que causar una buena impresión a Víctor Vladimirovich Proshkin. Podría convertirse en mi patrocinador en la empresa». Al oír ese nombre, a Nina le tembló la mano con tanta fuerza que casi se le cae la cuchara. El corazón se le aceleró al resurgir en su pecho un sentimiento antiguo y profundamente enterrado. Por suerte, Anatoly no se dio cuenta, demasiado absorto en ensayar su discurso. Víctor Proshkin. Podía ser realmente ese Víctor. El hombre al que había amado en la universidad, el único que había conquistado por completo su corazón, el hombre con el que había planeado pasar el resto de su vida, el hombre por el que había estado dispuesta a esperar mientras estudiaba en Bélgica. «No», se dijo a sí misma, «es imposible. Han pasado demasiados años. Esta ciudad es demasiado grande. Debe de haber docenas de hombres con ese nombre. Es solo una coincidencia, un truco de la mente». Además, su Víctor había estudiado economía, no ventas. El sonido agudo del timbre la sacó de sus pensamientos. «Es él», dijo Anatoly, revisando su aspecto por última vez y alisando las arrugas imaginarias de su chaqueta. «Recuerda lo que te he dicho. Si tienes que saludarlo, solo sonríe». Nina asintió y se apresuró a colocar los últimos platos en la mesa cuidadosamente arreglada. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae un plato. Oyó a Anatoly abrir la puerta principal y su voz elevarse en un saludo alegre. Entonces oyó esa voz, grave, suave, con ese tono ronco que una vez le había resultado tan reconfortante. No había cambiado. Era la misma voz que le había susurrado promesas de amor y un futuro juntos, la misma voz que le había jurado que volvería y se casaría con ella. «Bienvenido, Víctor Vladimirovich», dijo Anatoly con un tono ligeramente demasiado alto que delataba su nerviosismo. «Por favor, pase y póngase cómodo». «Gracias por la invitación, Anatoly Sergeyevich», respondió la voz, tranquila e inconfundiblemente familiar. «Es un placer ver por fin tu casa». Nina se quedó paralizada junto al aparador, con las servilletas apretadas entre sus manos temblorosas. Era él, su Víctor, el hombre que una vez había sido todo su mundo. Con dedos temblorosos, terminó de poner la mesa y se retiró al dormitorio. Dejó la puerta entreabierta y se hundió en un sillón junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo, aunque no podía leer ni una palabra a través del velo de lágrimas que le nublaba la vista. Desde el salón llegaban los sonidos amortiguados de la conversación, las risas, el tintineo de las copas y una suave música clásica. Pasó una hora. Nina escuchó mientras los hombres hablaban de negocios, planes a largo plazo y estrategias de expansión. Anatoly se esforzaba demasiado, detallando con entusiasmo sus logros y presentando grandes ideas. Víctor respondía educadamente,
aunque sin mucho entusiasmo. Estaba claro que se había acostumbrado a un tono más reservado y profesional durante sus años en Europa. «El pato está exquisito», comentó Víctor durante la cena, con voz cálida y sincera. Su esposa es una cocinera extraordinaria. La salsa de naranja me recuerda a un plato que probé una vez en un restaurante belga de lujo. «Sí, Nina es muy buena en la cocina», dijo Natalie con un ligero tono de orgullo condescendiente. «Aunque, por lo general, nuestras comidas son mucho más sencillas. Se ha esforzado mucho por usted». «¿Dónde está la anfitriona?», preguntó Víctor, con voz que delataba una curiosidad genuina. «Me gustaría darle las gracias en persona. En Europa es costumbre que la anfitriona esté presente cuando se recibe a los invitados. Es raro no verla». A Natalie, claramente desprevenido por la pregunta, respondió con desdén. «No es muy sociable. Las mujeres tienden a rehuir las conversaciones de negocios». «Ya veo», respondió Víctor pensativo, y Nina creyó percibir un ligero tono de decepción en su voz. No le gustaba que no le presentaran a la señora de la casa. Unos instantes después, se oyó el ruido de una silla que se movía en la sala de estar. «Disculpe, ¿dónde está el baño?», preguntó Víctor. «Al final del pasillo, a la derecha», respondió a Natalie. Junto a las fotografías de la pared, Nina oyó pasos que se acercaban. Se ralentizaron y se detuvieron justo delante de la puerta de su dormitorio. Se produjo un breve silencio y a continuación la puerta se abrió. En el umbral se encontraba un hombre alto de 32 años, con el pelo que antes era oscuro ahora más corto y empezando a encanecer en las sienes. Sus ojos, esos ojos marrones tan familiares, eran inconfundibles. Era él, Víctor Prushkin, el mismo hombre al que había amado hacía una década. Parecía diferente, más maduro, más sereno. El tiempo había marcado ligeras arrugas en su rostro, pero era indudablemente él. Durante un largo momento, permanecieron en silencio, atónitos, mirándose como si el tiempo se hubiera detenido. Nina observó cómo cambiaba la expresión del rostro de Víctor. Primero sorpresa, luego reconocimiento y después una mezcla de alegría, tristeza e incredulidad. «Nina», dijo él en voz baja, dando un paso hacia el interior de la habitación. «¿Eres tú de verdad?». Ella no podía hablar, solo asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Se apretó las manos contra el pecho para impedir que corriera hacia él. «Dios mío», susurró Víctor, con los ojos fijos en los de ella. «Te he estado buscando durante tantos años. ¿Cómo has acabado aquí? ¿Estás casada con Natalie?». Nina volvió a sentir, incapaz de confiar en su voz. Víctor dio otro paso hacia ella y extendió la mano. Pero en ese momento se oyó la voz de Natalie desde el salón. «Víctor Vladimirovich, ¿te has perdido? ¿Necesitas ayuda para encontrar el baño?». «No, estoy bien», respondió Víctor rápidamente, sin apartar la mirada de Nina. «Ahora voy». Le dirigió una última mirada, llena de amor tácito, arrepentimiento, esperanza, y todas las preguntas que aún no tenían respuesta. Las manos de ella temblaban. «Tenemos que hablar», susurró él, casi inaudible. «Encontraré la manera de localizarte». Luego se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí, dejando a Nina sola con emociones que creía enterradas para siempre. Unos minutos más tarde, oyó a Víctor volver al salón. «Por cierto», dijo él, y Nina se tensó instintivamente. «¿Dónde está tu esposa? Me gustaría mucho conocerla». En Europa se considera de mala educación que la anfitriona no se una a sus invitados durante la cena. Había una firmeza deliberada en su voz. «Esta vez no se dejaría rechazar, insisto», dijo Víctor. «Es importante para mí. Es una cuestión de cortesía básica». Nina se arregló rápidamente el pelo y se miró en el espejo. «Nina, querida, sal», la llamó a Natalie. Entró en la sala, tratando de parecer tranquila a pesar del torbellino que sentía en su interior. Sabía que lo más importante ahora era mantener la compostura delante de Natalie. Víctor se levantó para saludarla, extendiendo la mano como un desconocido educado. Se dieron la mano como si se vieran por primera vez, pero su tacto cálido y firme le provocó un temblor familiar en todo el cuerpo. «Encantado de conocerte, Nina. Soy Víctor», dijo, sosteniendo su mano un segundo más de lo que dictaba el protocolo. «Y yo soy Nina», respondió ella en voz baja, tratando de mantener la voz firme.
Se sentaron a la mesa y comenzaron una extraña y dolorosa farsa de desconocidos. Víctor le preguntó por su trabajo y sus aficiones. A Natalie, radiante de orgullo, alabó el éxito de su esposa en la escuela, sin darse cuenta en absoluto de la tormenta emocional que se estaba desatando ante él. Nina trabaja en la escuela número 17, dijo con orgullo mientras se rellenaba la copa de vino. Es la mejor profesora de inglés del distrito y los niños la adoran, añadió a Natalie con orgullo. El año pasado, incluso recibió una mención especial del Departamento de Educación. Es cierto, respondió Nina en voz baja, esbozando una sonrisa mientras evitaba la mirada de Víctor, aunque sentía que ésta se posaba sobre ella con una intensidad inquebrantable. Me encanta mi trabajo. ¿Y dónde estudiaste inglés?, preguntó Víctor, cortando el pato. En la Universidad Pedagógica, asintió ella, intuyendo inmediatamente hacia dónde se dirigía la conversación. Interesante. ¿Y en qué año te graduaste? El cuerpo de Nina se tensó. Víctor sabía perfectamente cuándo se había graduado, el mismo año que él. Habían estudiado en la misma universidad, aunque en diferentes facultades. En 2017, dijo ella, rezando para que su voz no la traicionara. ¡Qué casualidad!, dijo Víctor, dejando el tenedor y fijando la mirada en ella. Yo me gradué el mismo año, en la Facultad de Economía. Quizá nos cruzamos en algún momento. Es una universidad grande, pero a veces la vida está llena de coincidencias extrañas. Nina se encogió de hombros, esforzándose por parecer indiferente. Es una universidad grande. Había tantos estudiantes, es difícil recordar a todos. Por supuesto, dijo Víctor cortésmente, pero una pizca de tristeza se reflejó en sus ojos. Aún así, hay algunas personas que nunca se olvidan, aquellas que dejan una huella en tu alma y permanecen contigo para siempre. Cuando llegó la hora de irse, Víctor volvió a estrechar la mano de Nina, manteniéndola un momento más de lo que dictaba la etiqueta. Ha sido un placer conocerte, Nina, dijo, mirándola directamente a los ojos. Espero que volvamos a vernos. Tu marido es un activo valioso para la empresa. Sospecho que trabajaremos en estrecha colaboración. Una vez que los invitados se marcharon, Nina se excusó alegando un dolor de cabeza y se retiró al dormitorio. A Natalie, por el contrario, estaba eufórico. La velada había salido exactamente como esperaba y ya estaba imaginando nuevas oportunidades de negocio con el nuevo director de la empresa. Al día siguiente, mientras Nina acompañaba a sus alumnos a casa después del colegio, sus pensamientos seguían consumidos por el inesperado reencuentro. Imágenes de una década atrás inundaban su mente. Cuando ella y Víctor eran jóvenes, estaban enamorados y soñaban con una vida por descubrir. Se habían conocido 10 años atrás en la biblioteca de la universidad. Ella se estaba preparando para un examen de literatura extranjera, mientras que Víctor buscaba un libro de macroeconomía. Él se acercó a su mesa para preguntarle por el libro y terminó quedándose toda la tarde. Desde ese momento se volvieron inseparables. Se veían todos los días, estudiaban para los exámenes, paseaban por la ciudad, soñaban en voz alta con su futuro. Víctor era inteligente, ambicioso, lleno de energía y de ideas audaces. Nina admiraba su empuje y su inquebrantable convicción de que iban a triunfar. Nos casaremos nada más graduarnos, le dijo una vez, mientras estaban sentados abrazados en un banco del parque de la universidad. Encontraré un buen trabajo, alquilaremos un piso y luego compraremos uno propio. Tendremos hijos, una familia grande y feliz. Durante 5 años estuvieron juntos. Nina le ayudaba con el inglés y él le daba clases particulares de economía que ella estudiaba como asignatura optativa. Planearon su boda, eligieron nombres para sus futuros hijos y soñaban con una luna de miel en Italia. Pero la vida tenía otros planes. En su último año, a Víctor le ofrecieron unas prestigiosas prácticas en Bélgica con Eurotrade, una importante empresa internacional que operaba en toda Europa. Era una oportunidad profesional única en la vida. No puedo rechazarlo, le dijo a Nina después de recibir la oferta. Lo entiendes. Esto podría ser la clave de todo por lo que he trabajado. 2 años de formación y tal vez incluso un puesto fijo con un sueldo excelente. Pero Nina no podía irse.
Su madre, Vera Nikolaevna, estaba luchando contra el cáncer y recibiendo quimioterapia. No había nadie más que pudiera cuidar de ella. El padre de Nina había fallecido cuando ella tenía 15 años, y su madre era todo su mundo. «No puedo irme», dijo con lágrimas en los ojos. «Ella es todo lo que tengo. Me necesita». «Entonces yo tampoco iré», dijo Víctor con determinación. «No te dejaré sola con algo tan difícil». «No», respondió Nina con firmeza. «Tienes que irte. Es tu oportunidad, tu futuro, te esperaré. Volveré en 2 años», le prometió, abrazándola con fuerza en el aeropuerto. «Espérame, Nina. Nos casaremos en cuanto vuelva. Te esperaré», le prometió entre lágrimas, sin importarle cuánto tiempo tuviera que pasar. Pero 2 años se convirtieron en 6. Lo que comenzó como unas prácticas cortas se convirtió en un puesto a tiempo completo. Víctor se labró una brillante carrera en Bruselas, ascendió rápidamente y se expandió a nuevos mercados. Llamaba a Nina todas las semanas, le escribía largas y sinceras cartas y hacía planes para visitarla con frecuencia. Planes que se veían constantemente pospuestos por proyectos urgentes, viajes de negocios inesperados o plazos críticos. 2 años después de la marcha de Víctor, la madre de Nina falleció. La enfermedad había avanzado mucho más rápido de lo que los médicos habían previsto. En sus últimos meses, Nina apenas se separó de su lado, cuidándola día y noche, rezando por un milagro que nunca llegó. Cuando Vera Nikolaevna falleció en una fría mañana de octubre, Nina llamó a Víctor para darle la devastadora noticia. Él se quedó atónito y prometió acudir al funeral, pero en el último momento no pudo. Una importante presentación para inversores europeos, de la que dependía en gran medida su carrera, se había vuelto a posponer, y finalmente de forma indefinida. Así que Nina esperó hasta que ya no pudo más. Fue durante la época más oscura de su vida, cuando incluso levantarse de la cama le costaba un gran esfuerzo, cuando conoció a Natalie. Ocurrió en una tienda de comestibles. Nina estaba luchando con unas bolsas pesadas y él se ofreció amablemente a ayudarla, llevándolas hasta su casa. 6 meses después, a Natalie le pidió matrimonio. Nina aceptó, no por amor sino por agotamiento. Necesitaba algo sólido a lo que aferrarse, algún fragmento de esperanza para reconstruir una vida que parecía irreparablemente rota. Vendió el apartamento de su madre, cambió de número de teléfono y se casó, como si borrar el pasado fuera a aliviar el dolor. Víctor siguió llamando, pero el número ya no estaba en servicio. Le envió cartas a su antigua dirección, pero le fueron devueltas sin abrir, con la nota destinatario mudado. Cuando finalmente regresó a Rusia hace 1 año, descubrió que el apartamento hacía tiempo que se había vendido. Los vecinos no sabían dónde había ido. Nina no estaba en las redes sociales. Lo consideraba una pérdida de tiempo, y como su apellido de soltera era muy común, él no tenía forma de saber dónde buscarla. Ninguno de los nombres que encontró pertenecía a su Nina. Pasaron 3 días angustiosos después de su inesperado reencuentro en la cena, hasta que Nina recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Nina, soy Víctor. Necesito hablar contigo. Café Old Town, en la calle Mira, mañana a las 4:12 del día en punto. Por favor, ven. Te estaré esperando». Se quedó mirando el mensaje durante un largo rato, releyéndolo una y otra vez. Volver a ver a Víctor significaba reabrir heridas que había tardado años en curar. A las 4:12 del día siguiente, le dijo a su marido que se quedaría hasta tarde en la escuela para una reunión sobre los nuevos estándares educativos, y se dirigió al café. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que todos los que estaban en el café podían oírlo. The Old Town era un lugar pequeño y acogedor, con muebles antiguos, iluminación cálida y un ambiente que recordaba a la Europa antigua. Víctor ya estaba allí, sentado en una mesa en el rincón más alejado. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Temía que no vinieras». «Casi no vengo», admitió Nina. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, sin saber cómo empezar. Una camarera les trajo las cartas, pero ni siquiera les echaron un vistazo. «¿Café?», preguntó Víctor. «Sí, por favor». Pidió 2 cafés americanos y volvió a hacerse el silencio, denso e incómodo,
Finalmente, Víctor rompió el silencio. ¿Por qué desapareciste, Nina? Te busqué durante 6 años. Tu teléfono estaba desconectado, tu apartamento había desaparecido, tus vecinos no sabían nada. ¿Qué pasó? Mi madre murió, dijo ella en voz baja, con la mirada fija en la mesa. Y tú ni siquiera viniste al funeral, Víctor. Me puse pálido, como si me hubieran abofeteado. En aquel entonces no podía perdonarte. Estabas tan absorto en tu carrera, tan orgulloso de cada ascenso en Bélgica. No quería cargarte con mi dolor. Dios mío, Nina. Víctor extendió la mano hacia ella, pero ella la apartó suavemente. No, ya no importa, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Nina, dijo él en voz baja, han pasado muchos años. Nuestras vidas son diferentes ahora. ¿Tienes hijos? No, respondió ella secamente. Tú tampoco, añadió ella. Nunca me casé, Nina. Todo este tiempo te he estado esperando. Ella finalmente lo miró con los ojos llenos de dolor y cautelosa incredulidad. 6 años en Bélgica y no conociste a nadie. ¿No te enamoraste? Víctor dudó y luego respondió con sinceridad. Tuve algunas relaciones, algunas incluso serias. Estuve 1 año con una mujer francesa y 6 meses con una alemana, pero ninguna me convencía. Me di cuenta de que la única persona a la que realmente amaba eras tú. Volví a Rusia para encontrarte y para pedirte perdón. ¿Y cómo me encontraste exactamente?, preguntó Nina con amargura. Fue pura coincidencia, dijo él. Ni siquiera sabía que Anatoly era tu marido cuando acepté el puesto en Krutov. Es el destino, Nina. La vida nos está dando una segunda oportunidad. Yo no tengo una segunda oportunidad, respondió ella en voz baja. Estoy casada. Con un hombre al que no amas, dijo Víctor con firmeza. He visto cómo te trata. No es mi marido, es mi jefe, respondió ella con amargura. Se quedaron sentados en aquella tranquila cafetería durante más de 2 horas. Víctor le contó su vida en Bélgica, cómo había pensado en ella todos los días, cuántas veces había imaginado este encuentro. Nina le escuchó y poco a poco los sentimientos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo comenzaron a resurgir. ¿Eres feliz?, le preguntó Víctor justo antes de despedirse mirándola a los ojos. Nina se quedó mirando su café frío en silencio. Ya no sé lo que es la felicidad, dijo finalmente. Tengo estabilidad, un techo sobre mi cabeza, un trabajo que me encanta. Pero, ¿es eso suficiente para vivir de verdad?, preguntó él. Esa pregunta no es justa, respondió ella, desviando la atención. Anatoly es un buen hombre, me mantiene, no bebe, es fiel y nunca me ha levantado la mano. Muchas mujeres soñarían con un marido así, reconoció Víctor. Pero tú no lo amas, no era una pregunta. Era la verdad, y ambos lo sabían. Nina se levantó. Tengo que irme, mi marido se preocupará si llego tarde. Nina, espera. Víctor también se levantó y le tomó la mano con delicadeza. Quiero que sepas que nunca he dejado de amarte. Si existe la más mínima posibilidad de que podamos volver a estar juntos. Estoy casada, lo interrumpió ella, retirando la mano. Los matrimonios terminan cuando no hay amor, respondió Víctor en voz baja. No es tan sencillo, susurró ella. No lo entiendes. Por favor, suplicó Víctor. Piénsalo, esperaré todo el tiempo que sea necesario. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de agonizante introspección. Nina no podía concentrarse en el trabajo. Apenas dormía, consumida por los recuerdos de Víctor y su conversación en la cafetería. Anatoly seguía ajeno a todo, absorto en su trabajo y en sus ambiciones de ascenso. Víctor le enviaba mensajes cariñosos cada pocos días. ¿Cómo estás? Estoy pensando en ti. Quiero verte. Y cada vez, sin entender muy bien por qué, Nina aceptaba. Sus encuentros se convirtieron en un ritual silencioso. 2 veces por semana, los martes y los viernes. Cuando Anatoly tenía reuniones tardías con clientes, Nina se escapaba. Se reunían en diferentes lugares. Una cafetería pintoresca en el casco antiguo, una cafetería cerca del centro comercial, un restaurante tranquilo a las afueras de la ciudad. Hablaban del pasado, del presente y de la vida que podrían haber tenido y que aún podían tener. Víctor le hablaba de su vida en Bélgica, la riqueza de la cultura europea, la gente que había conocido y los ambiciosos proyectos que había emprendido. Nina, por su parte, compartía recuerdos de su difunta madre, su trabajo en la escuela,
los niños a los que enseñaba y cómo había cambiado el sistema educativo a lo largo de los años. ¿Recuerdas cómo planeamos nuestra luna de miel en Italia?, le preguntó Víctor durante una de sus reuniones. Venecia, Florencia, Roma, enumeró Nina con una leve sonrisa. Querías enseñarme todos los museos del mundo, añadió. Iremos, dijo él en voz baja. Iremos, y no solo a Italia. Víctor, sé lo que estás pensando, dijo ella con delicadeza. Pero no podemos fingir que nada de esto ha pasado. Sí podemos, insistió él. Podemos empezar de nuevo. Ambos tenemos más de 30 años. Somos adultos. Tenemos derecho a ser felices. Con cada reunión que pasaba, Nina estaba más segura de que sus sentimientos por Víctor nunca habían desaparecido realmente. Al contrario, se habían reavivado con una profundidad y claridad que solo el tiempo y la experiencia podían aportar. Una tarde, mientras estaban sentados en una tranquila cafetería junto al río, con música suave de fondo y el aroma de pasteles recién horneados flotando en el aire, Víctor le tomó las manos y le dijo: «Nina, no puedo seguir viviendo así, viéndote solo 2 veces por semana, durante 1 hora, sabiendo que vuelves a casa con un hombre que no te valora. Me está destrozando». «¿Qué sugieres?», preguntó ella, aunque en su corazón ya lo sabía. «Déjalo, arriesguémonos, construyamos una nueva vida juntos. Ya hemos perdido tantos años, pero aún tenemos tiempo para ser felices». «Víctor, no es tan sencillo». «Entonces, ¿qué te detiene? Tú misma has dicho que no lo amas». «Estoy acostumbrada a un determinado estilo de vida», admitió. «Un hogar, estabilidad, respetabilidad social. Conmigo tendrás todo eso y mucho más. Amor, respeto, valores compartidos. No vale la pena arriesgarse, Nina». Ella abrió la boca para responder, pero de repente se le nubló la vista. Una oleada de náuseas la invadió. Se puso pálida y se agarró a la mesa para sostenerse. «¿Estás bien?», preguntó Víctor rápidamente, sirviéndole un vaso de agua. «Solo estoy cansada», murmuró Nina, aunque las náuseas persistían. «Quizá he comido algo en mal estado», dijo. Pero en el fondo sabía la verdad. Los síntomas eran inconfundibles. Eran los mismos que había experimentado 2 años atrás, cuando había abortado en las primeras semanas de embarazo. Al día siguiente, Nina salió temprano del trabajo alegando que no se encontraba bien. Se dirigió directamente a la farmacia y compró un test de embarazo. Le temblaban las manos mientras lo desenvolvía en el baño del centro comercial. Los 2 minutos de espera se le hicieron eternos. Entonces aparecieron 2 líneas brillantes, claras e innegables. Estaba embarazada. Nina se cubrió el rostro con las manos. La alegría de estar finalmente esperando un hijo se vio superada por el temor a sus circunstancias. El bebé era de Natalie. No había duda. Ella y Víctor no habían tenido relaciones íntimas, limitándose a conversar y a algún que otro roce ocasional. Pero ella ya había tomado la decisión emocional de dejar a su marido, de romper su matrimonio por amor. Un amor que creía más importante que cualquier otra cosa. Y ahora esto. En su siguiente encuentro en la cafetería junto al río, Nina se sentó en silencio, luchando por encontrar las palabras. Víctor estaba hablando de planes para una escapada tranquila el fin de semana. «Víctor», lo interrumpió ella en voz baja. Algo en su voz lo hizo detenerse. «¿Qué pasa? Pareces alterada». «Me he enterado esta mañana», dijo ella, con voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Estoy embarazada». Víctor se quedó paralizado, con la taza de café a medio camino de sus labios. Durante unos segundos no dijo nada. Luego dejó la taza lentamente y se recostó en la silla. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí», asintió ella. «De unos 2 meses». Él exhaló pensativo. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», susurró Nina. «He soñado con tener un hijo durante tantos años. Natalie y yo lo intentamos durante 5 años», comenzó Nina. «Fuimos al médico, nos hicimos todas las pruebas posibles, nos sometimos a tratamientos, y finalmente sucedió. Pero ahora que sé que te quiero, Nina», Víctor se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos con delicadeza. «Escúchame con atención», dijo. «Criaré a este niño como si fuera mío. Sabes que siempre he querido tener una familia. No me importa quién sea el padre biológico. Lo que importa es que el bebé es tuyo. Pero a Natalie no debe enterarse del embarazo», dijo Víctor con firmeza.
Déjalo ahora, que aún es pronto. Nos casaremos y todo el mundo dará por hecho que el niño es mío. En 7 meses, nadie se preguntará si fue concebido antes o después de la boda. No es justo para él, protestó Nina. Tiene derecho a saberlo, es su hijo. ¿Y es justo permanecer en un matrimonio sin amor?, replicó Víctor con vehemencia. Es justo criar a un niño en un hogar sin afecto, sin calor humano. A Natalie nunca ha sido un verdadero marido. ¿De verdad crees que sería un buen padre? Las palabras de Víctor sonaban sinceras. Nina imaginó una vida llena de amor verdadero, sueños compartidos y un niño que crecía en un hogar donde ambos padres se querían de verdad. Está bien, dijo ella por fin, con voz tranquila pero decidida. Hablaré con Natalie esta noche. No le digas nada del embarazo, le advirtió Víctor. Solo dile que quieres el divorcio. Si se entera de lo del bebé, nunca te dejará marchar. Esa noche, Natalie regresó del trabajo muy animado. Su nuevo jefe acababa de elogiarlo por un informe de ventas muy satisfactorio. Nina respiró hondo y se preparó para la conversación. Tengo que hablar contigo, dijo mientras se sentaban a cenar. Te escucho, respondió Natalie con indiferencia, mientras comía puré de patatas y chuletas y echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. Natalie, dijo ella con firmeza. Deja el teléfono. Esto es importante. Algo en su tono, serio y desconocido, le hizo levantar la vista. Dejó el teléfono a un lado. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el colegio otra vez? Más padres quejándose de las notas. Quiero el divorcio, dijo Nina, mirándole directamente a los ojos. Natalie se quedó paralizado con la comida en la boca y el tenedor suspendido en el aire. ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma?, dijo alzando la voz. ¿Qué demonios quieres decir? No estoy bromeando, respondió ella con calma. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Vivimos como compañeros de piso que comparten un apartamento, no como marido y mujer. ¿De dónde sacas eso?, exigió Natalie, bajando el tenedor. Todo va bien. Tenemos una casa, trabajos estables, una rutina. ¿Qué más quieres? Tienes razón, dijo Nina. Tú tienes todo lo que quieres. Pero yo no me siento tu esposa, me siento una ama de llaves conveniente que cocina limpia y no se mete en tus asuntos. Nina, esto es absurdo, espetó Natalie. Tú eres mi esposa. Yo te mantengo. Tienes un techo sobre tu cabeza, ropa, comida, vacaciones cada verano. ¿Qué más quieres, amor?, susurró ella. Respeto, comprensión. Natalie se quedó atónito. No somos adolescentes, dijo con desdén. El amor es para los estudiantes y las películas románticas cursis. Lo que tenemos es una relación madura, respeto mutuo y objetivos comunes. ¿Qué respeto?, replicó Nina. Me hablas como si fuera una sirvienta. Cocina. Limpia. Cállate, no estorbes. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sentimientos, mis objetivos, mis sueños? Nina, cálmate, dijo él, ahora visiblemente incómodo. ¿De dónde sale todo esto? Quizás solo estés cansada. O sea, esa época del mes. No, Natalie, dijo ella, levantándose de la mesa. No estoy cansada y esto no tiene nada que ver con las hormonas. Por fin he sido sincera conmigo misma y he analizado nuestra vida y soy infeliz. Quiero el divorcio. No, dijo él con dureza. No habrá divorcio. Llevamos 5 años casados. Esto no es algo que se pueda tirar por la borda. No vas a destruir nuestra familia por un capricho emocional. No son caprichos, dijo ella con voz firme. Nina se puso de pie y gritó. No puedo seguir viviendo así. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Deja de ponerte histérica, ladró Natalie, levantándose también. Siéntate y cálmate, hablemos como adultos racionales. Ya he dicho todo lo que tenía que decir, respondió Nina con firmeza. No vas a ir a ninguna parte, dijo Natalie amenazadoramente, acercándose a ella. Eres mi esposa y seguirás siéndolo, rugió. A Nina le daba vueltas la cabeza por los gritos y el peso emocional del momento. El estrés abrumador, el embarazo y la angustia mental se mezclaron en una tormenta vertiginosa. La habitación daba vueltas a su alrededor. Le zumbaban los oídos. Entonces todo se oscureció. Se derrumbó en el suelo de la cocina. Nina, gritó a Natalie, presa del pánico, corriendo a su lado. Despierta, le dio unas suaves bofetadas en las mejillas y luego le echó agua en la cara. Pero ella seguía inconsciente. Aterrorizado, llamó a una ambulancia. Nina recuperó la conciencia unos 30 minutos más tarde.
tumbada en una cama de hospital. A Natalie estaba sentado a su lado, con el rostro marcado por la preocupación. Un joven médico con bata blanca estaba de pie cerca de ellos. En su placa se leía Stroeb AP. ¿Cómo se encuentra?, le preguntó el médico con delicadeza al ver que abría los ojos. Se desmayó en su casa. Su marido llamó a la ambulancia. Le explicó. Le hemos hecho un reconocimiento y, tengo buenas noticias, a Nina se le encogió el corazón. Ahora no. Delante de Natalie no. Está embarazada, anunció el médico con una sonrisa amable. De unos 2 meses, los desmayos probablemente se debieron a los cambios hormonales del inicio del embarazo, algo bastante común durante el primer trimestre. A Natalie se quedó atónito por un momento. Luego, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Embarazada?, repitió. Nina, ¿has oído? Vamos a ser padres. Le agarró la mano y se la apretó con fuerza. ¿Puedes creerlo? Es un milagro. Nina cerró los ojos sin saber cómo responder. Esto no era lo que ella y Víctor habían planeado. 2 meses, musitó a Natalie, y luego se volvió hacia el médico. ¿Así que la concepción tuvo lugar en marzo? El doctor Stroeb asintió. Aproximadamente a finales de febrero o principios de marzo. Es difícil determinar la fecha exacta, pero ese sería el periodo más probable. Estoy tan feliz, dijo a Natalie, inclinándose y besando a Nina en la frente. Ahora entiendo lo que decía sobre el divorcio, añadió alegremente. Son las hormonas, estás emocional, eso es todo. Las mujeres embarazadas tienen cambios de humor. Se te pasará. No, dijo Nina en voz baja. Mi decisión no ha cambiado. Sigo queriendo el divorcio. La expresión de Natalie se ensombreció. ¿De qué estás hablando? Estás embarazada de mi hijo. ¿Divorcio? ¿Qué tontería es esa? No puedo seguir en un matrimonio en el que no hay amor, insistió Nina. Puedes y lo harás, gruñó Natalie, apretándole la mano con tanta fuerza que le hizo daño. Ya no tienes elección. Ese niño va a ser criado en una familia como Dios manda, con una madre y un padre. No habrá divorcio. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Nina. Después de enterarse del embarazo, Natalie comenzó a vigilar cada uno de sus movimientos. No la dejaba ir a ningún sitio sola. La llevaba y traía del trabajo. Revisaba su teléfono constantemente y le exigía un informe detallado de cada momento que pasaba fuera de su presencia. «Llevas a mi heredero en tu vientre», le declaró, «y no voy a permitir que pongas en peligro su salud por un impulso estúpido». Nina se sentía como una prisionera en su propia vida. No podía ponerse en contacto con Víctor, que seguramente estaría esperando noticias suyas. Su oportunidad de libertad llegó de forma inesperada. Una semana después de que le dieran el alta en el hospital, Natalie enfermó de gripe. Le subió la fiebre a 40 grados Celsius y estaba demasiado débil para hacer nada más que dormir bajo los efectos de la medicación. Nina aprovechó la oportunidad durante su pausa para comer en la escuela. Nina le envió un mensaje de texto a Víctor desde el teléfono de su compañera Kotova. «Soy Nina. Natalie se ha enterado del embarazo y no me deja marchar. Ayúdame esta noche. Estará dormido por la medicación. Voy para allá». La respuesta llegó pocos minutos después. «Te espero. Calle Voropaeva, edificio 15, apartamento 32. Estaré abajo a las 10:12. Cuando Natalie finalmente cayó en un sueño profundo bajo los efectos de la fuerte medicación para bajar la fiebre, Nina guardó en silencio solo lo imprescindible en una bolsa de deporte. Sus documentos, algo de ropa para cambiarse y una foto de su madre. No quería llevarse nada más de la casa donde había pasado 5 años sin alegría. En la mesa de la cocina dejó una nota. A Natalie: «Me voy con Víctor, no me busques. He pedido el divorcio». Víctor la estaba esperando en la entrada cuando llegó. En cuanto la vio con la bolsa, la abrazó con tanta fuerza que ella casi llora de alivio. «Todo irá bien», le susurró, besándole el pelo. «Ahora estamos juntos, nadie puede separarnos». El apartamento de Víctor era modesto pero cálido y acogedor, con muebles modernos, estanterías llenas de libros y cuadros en las paredes. Todo en él hablaba de alguien culto, educado y atento. Por primera vez en años Nina se sintió realmente en casa. «Ponte cómoda», dijo Víctor, sonriendo con ternura. «Ahora este también es tu hogar.
A la mañana siguiente, a Natalie se despertó y encontró el apartamento vacío y una nota de Nina. La rabia le hirvió por dentro y le subió aún más la fiebre. Rompió platos, gritó obscenidades en el silencio y luego cogió el teléfono. Llamó a Nina repetidamente y le dejó varios mensajes de voz llenos de ira y amenazas. Nina, esto es una locura. Vuelve a casa inmediatamente. Estás embarazada, necesitas atención médica. Perdonaré esta locura, pero solo si vuelves hoy. Aún ardiendo en fiebre, se arrastró al trabajo al día siguiente. Tenía un aspecto terrible, ojos rojos, cara sin afeitar, ropa arrugada. Sus compañeros de trabajo se mantuvieron a distancia, intuyendo que estaba al borde de un colapso. Sin previo aviso, irrumpió en la oficina de Víctor empujando a su asistente Samova, que intentó detenerlo. ¿Dónde está mi mujer?, gritó. A Natalie Sergeyevich, por favor, cálmese, dijo Víctor con voz tranquila, sin levantarse de su escritorio. Hablemos de esto con calma. Que me calme, estalló a Natalie. Me has robado a mi mujer embarazada, has destruido mi familia. Nadie ha robado a nadie, respondió Víctor con calma. Nina tomó la decisión de dejarte. Y francamente, la entiendo. Mientes, nunca se habría ido si no fuera por ti. Natalie apretó los puños a los lados. La has manipulado. La has puesto en mi contra. Lo único que hice fue recordarle lo que se siente al amar y respetar, dijo Víctor con firmeza. ¿Por qué nunca le ofreciste eso? A Natalie se rió con amargura. Amor, ni siquiera la conoces. La conozco mejor de lo que crees, respondió Víctor. La conozco desde que era joven. Nunca la olvidé. Volví solo para encontrarla. Los ojos de Natalie echaban chispas. Así que me utilizaste. Todos me mentisteis. ¿Y qué hay de mi hijo?, gritó. Es mi hijo. A Natalie, ¿acaso piensas criar a este niño?, preguntó Víctor. Si Nina quiere que lo haga, lo haré. Amaré a este niño como si fuera mío. Nunca, rugió a Natalie, y en un instante golpeó con fuerza a Víctor en la cara. Víctor trastabilló pero se mantuvo en pie. La sangre le goteaba por el labio. Los guardias de seguridad Golkin y Kotov acudieron rápidamente atraídos por el ruido. «Sáquenlo de aquí», ordenó Víctor, presionándose un pañuelo contra el labio. «Y llamen a la policía. Esto es una agresión y ha ocurrido en el lugar de trabajo. Conseguiré lo que quiero», gritó Natalie mientras los guardias se lo llevaban a rastras. «Nadie me quitará a mi hijo. Lo lamentaréis». Ese mismo día, mientras aún estaba de baja por enfermedad, a Natalie presentó su dimisión. No podía seguir trabajando en la misma empresa que el hombre al que culpaba de haber destruido su matrimonio. Las primeras semanas en el apartamento de Víctor fueron como un soplo de aire fresco para Nina, un auténtico alivio tras años de asfixia emocional. Víctor la rodeó del cariño y la atención que tanto había echado de menos durante su matrimonio con Natalie. Le preparaba el desayuno todas las mañanas. Nina se tomó una excedencia en el trabajo para evitar cruzarse con Natalie por las tardes. Juntos, ella y Víctor paseaban por la ciudad. Iban al teatro o simplemente se quedaban en casa, hablando durante horas de todo: libros, películas, sus esperanzas para el futuro. Nina solicitó el divorcio. Legalmente, el proceso debería haber durado solo un mes con el consentimiento mutuo. Pero a Natalie hizo todo lo que estuvo en su mano para obstaculizarlo. Contrató a un abogado llamado Puchkov, que solicitó que se declarara nula la demanda, alegando el embarazo de Nina y que se encontraba en un estado mental inestable. Mientras tanto, el embarazo avanzaba bien. Al final del tercer mes, las náuseas matutinas habían remitido y Nina se sentía estupendamente. Más fuerte, más ligera y profundamente en paz. Víctor trataba al niño por nacer como si fuera suyo. Compró ropa de bebé, leyó libros sobre crianza y ayudó con entusiasmo a elegir nombres. Si es niña, me encantaría llamarla Olia, dijo una noche, hojeando un libro de nombres. ¿Qué te parece? Nina sonrió y se llevó la mano a su vientre, ahora notablemente redondeado. Y si es niño, Maxim, Andrei, quizá Nikita. Soñaban con el futuro. Eligieron un cochecito y decoraron juntos la habitación del bebé. Por primera vez en muchos años, Nina se sentía verdaderamente feliz. Mientras tanto, a Natalie había encontrado trabajo con su hermano menor, Valery.
que tenía un taller de reparación de coches a las afueras de la ciudad. Valery Zaitsev, un hombre duro de 45 años, había ayudado a su hermano a salir de apuros más de una vez. Es una bajeza, eso es lo que es, dijo Valery una noche, mientras tomaban una cerveza en el garaje. Después de escuchar la amarga historia de Anatoly, quitarle la mujer embarazada a un hombre, hay lugares donde te darían una paliza solo por eso. Y sinceramente yo mismo le habría pegado. No puedo aceptarlo, murmuró Anatoly apretando la lata de cerveza. Ha destrozado mi familia, me ha robado a mi hija, y lo peor de todo es que la está engañando. Valery arqueó una ceja. ¿De verdad crees que se casará con ella? Anatoly soltó una risa oscura y sin humor. La dejará tirada, jugará con ella un tiempo y luego volverá a desaparecer, a Bélgica, a Alemania o a cualquier otro sitio. Y Nina se quedará sola con un bebé. Y sí, dijo Valery lentamente mientras trabajaba bajo el capó de un viejo Siguli. Le damos una lección a ese Proshkin, le enseñamos que no hay que meterse con los Zaitsev. ¿Qué quieres decir?, preguntó Anatoly. Quiero decir que le asustemos. Quizá le demos una paliza, para que quede claro que está jugando con fuego. O destrozarle el coche, destrozar su apartamento. Los hermanos pasaron horas discutiendo posibles planes. Valery sugirió varias opciones, que iban desde una paliza directa hasta prender fuego al apartamento de Víctor. Pero Anatoly quería algo más astuto. Un accidente, dijo finalmente terminando su cerveza. Tiene que parecer un accidente, pero él tiene que saber que no lo fue. Valery sonrió. ¿Manipular los frenos? Exacto, no es difícil, quizá sobreviva, quizá no. Lo importante es enviarle un mensaje, hacer que se pase una temporada en un hospital pensando detenidamente en lo que ha hecho. Quizá entonces deje en paz a Nina. La idea se arraigó en la mente de Anatoly. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que Víctor merecía un castigo por robarle a su mujer y destruir todo lo que había construido. Y si el accidente parecía un accidente, nadie sospecharía de nada. Los hermanos comenzaron a planearlo. Observaron el edificio de Víctor durante varios días, estudiando sus hábitos y observando su Lexus negro con matrícula A77MR. Siempre lo aparcaba en el patio de un alto bloque de viviendas. Valery trazó el plan, dibujando diagramas en un trozo de papel. Cortaremos los cables de los frenos para que el líquido se escape lentamente. Al principio no se dará cuenta, pero cuando necesite frenar de repente, ¿y si muere?, interrumpió Anatoly, inquieto. Quiero darle una lección, no convertirme en un asesino. Valery se encogió de hombros. Los coches modernos están fabricados para sobrevivir a los accidentes. Airbags, cinturones de seguridad. En el peor de los casos, acabará con algunos huesos rotos. Y no te preocupes por las cámaras. Tengo un inhibidor para bloquear la vigilancia. Lo usamos a veces en el taller para las alarmas defectuosas. En una noche oscura y sin luna a principios de mayo, los hermanos Zaitsev pusieron en marcha su plan. Valery preparó las herramientas necesarias, incluido el dispositivo de interferencia de señales que utilizaban en el taller. Aparcaron en un patio vecino y se dirigieron en silencio al edificio de Víctor. El patio estaba casi desierto, salvo por algún que otro peatón. Esa cámara está grabando, susurró Valery, señalando con la cabeza hacia la esquina del edificio. Pero hay un punto ciego entre ellas. Esperaron hasta que la zona quedó completamente despejada antes de acercarse al coche. Valery activó el inhibidor y la alarma del Lexus de Víctor se silenció. Sujeta la linterna, susurró Valery mientras se arrastraba bajo el vehículo. Anatoly obedeció, mirando a su alrededor con nerviosismo. Cada brisa que pasaba, cada paso lejano le hacía estremecerse. Se encendió una luz en una de las ventanas. Se quedaron inmóviles, pero al cabo de un minuto se apagó de nuevo. Ya está, murmuró Valery media hora más tarde, saliendo de debajo del coche con las manos manchadas de grasa. El líquido de los frenos se drenará lentamente. Por la mañana no quedará casi nada. Se escabulleron sin ser vistos y se marcharon en el destartalado Ford de Valery, un coche que nadie miraría dos veces. ¿Crees que funcionará?, preguntó Anatoly mientras conducían. Por supuesto, respondió Valery.
Irá a trabajar como siempre. Y cuando intente frenar, nunca lo olvidará. A la mañana siguiente, Víctor salió de casa a las 6:30 como siempre para llegar a la oficina a las 9. Nina lo acompañó a la puerta y le dio un beso suave. «Hasta esta noche», dijo él, ajustándose la chaqueta. «No te olvides de que tienes cita con el médico. Te recogeré después del trabajo». «Vale», sonrió Nina, con la mano posada suavemente sobre su creciente vientre. «Solo, ten cuidado en la carretera. No sé por qué, pero hoy tengo un presentimiento extraño». «No te preocupes», la tranquilizó Víctor. «No pasará nada». Se subió al coche y arrancó, siguiendo su ruta habitual. Todo parecía normal. El motor ronroneaba. No había ruidos extraños ni luces de aviso. Pero al acercarse a un cruce muy transitado cerca del centro comercial Svetowski, donde tenía que detenerse en un paso de peatones, el pedal del freno se hundió repentinamente bajo su pie, se hundió hasta el suelo, sin resistencia. No frenaba. Víctor tiró rápidamente del freno de mano y volvió a pisar el pedal, pero seguía sin funcionar. Delante el semáforo se puso en rojo. Los peatones cruzaban la calle. Una madre con un cochecito. Un anciano con un bastón. Un grupo de escolares. En un segundo desesperado, Víctor tomó una decisión en una fracción de segundo, giró bruscamente el volante hacia la derecha, con la intención de desviarse de su trayectoria y evitar una tragedia. El Lexus se salió de la carretera a gran velocidad y se estrelló contra un gran roble que crecía cerca de la carretera. El impacto fue devastador. El vehículo quedó destrozado como un acordeón. Afortunadamente, los airbags se activaron. Víctor sufrió múltiples lesiones graves, entre ellas una fractura en el brazo derecho, una fractura de clavícula y una conmoción cerebral. Perdió el conocimiento inmediatamente tras el impacto. Los transeúntes llamaron rápidamente a los servicios de emergencia. Entre ellos se encontraba el Dr. Gureev, un médico que presenció el accidente y se apresuró a prestar los primeros auxilios. «Está vivo», confirmó el médico tras comprobar el pulso y la respiración de Víctor. «Su corazón late, pero sus lesiones son graves, necesita ser hospitalizado de urgencia». En 10 minutos llegaron una ambulancia y un equipo de rescate. Víctor fue extraído con cuidado de los restos destrozados y trasladado rápidamente al hospital de la ciudad. El médico traumatólogo que lo atendió informó al personal de enfermería: «Ha tenido suerte. Las lesiones son graves, pero no ponen en peligro su vida. Un brazo roto, una clavícula fracturada y una conmoción cerebral. 2 meses de tratamiento y debería recuperarse por completo. Afortunadamente, no hay daños en la columna vertebral». Nina se enteró del accidente por una llamada del hospital. La enfermera de guardia le explicó que Víctor Proshkin había sufrido un accidente de coche y que se encontraba en la unidad de traumatología. Habían llamado al primer contacto de emergencia de su teléfono, suponiendo que era su esposa. Se apresuró a ir al hospital y permaneció junto a la cama de Víctor todo el día, sosteniéndole la mano mientras él yacía inconsciente. Aunque los médicos le aseguraron que lo peor había pasado, no podía dejar de llorar, culpándose a sí misma por lo que había sucedido. Finalmente, él recuperó la conciencia esa noche. «Nina», con voz débil y temblorosa, susurró entre lágrimas. «Estoy aquí». Le tomó suavemente la mano ilesa entre las suyas. «Todo va a salir bien». «¿Qué ha pasado?», murmuró Víctor. «Solo recuerdo que los frenos fallaron y luego todo se volvió negro. Te estrellaste contra un árbol», le explicó Nina en voz baja. «Pero lo importante es que estás vivo. Los médicos dicen que te recuperarás rápidamente». Al día siguiente, el investigador Kichko y un representante de la compañía de seguros Bobrov visitaron a Víctor en el hospital. Traían noticias inquietantes. «Hemos examinado su coche», dijo Kichko, abriendo una carpeta con fotografías. «El sistema de frenos ha sido manipulado. No se trata de un fallo mecánico, sino de un sabotaje deliberado». «No lo entiendo», respondió Víctor. Bobrov tomó la palabra y mostró unas imágenes en primer plano. Las mangueras de los frenos fueron cortadas limpiamente con una herramienta especializada. Se hizo con cuidado y profesionalidad, de forma que el líquido se fuera filtrando poco a poco con el tiempo. Víctor y Nina intercambiaron una mirada tensa.
Ambos pensaban lo mismo, aunque ninguno quería decirlo en voz alta. ¿Tiene algún enemigo?, preguntó el investigador Kichko, observando atentamente sus reacciones. ¿Alguien que quiera hacerle daño? Víctor permaneció en silencio. Fue Nina quien finalmente rompió el silencio. Mi exmarido, Anatoly Zaitsev, está furioso con Víctor por nuestro divorcio. Dijo que se vengaría. Ya veo, asintió el investigador tomando notas. Sin duda seguiremos esa línea de investigación. El plan se había ido gestando poco a poco en la mente de Anatoly. Se había convencido a sí mismo de que Víctor tenía que pagar por destrozarle la vida. Y si conseguía que el incidente pareciera un trágico accidente, nadie lo cuestionaría. Él y su hermano Valery comenzaron a urdir el plan. Pasaron varios días observando el edificio de apartamentos de Víctor, tomando notas sobre su rutina y confirmando la ubicación exacta donde aparcaba su Lexus negro, con matrícula A77MR. Siempre lo aparcaba en el patio de un complejo residencial de gran altura. Valery esbozó el plan en un trozo de papel. Cortaremos los tubos de los frenos para que el líquido se escape lentamente. Al principio no se dará cuenta, pero cuando intente frenar en caso de emergencia, no se dará cuenta de inmediato. Pero cuando tenga que frenar de repente, Anatoly dudó. ¿Y si lo matamos? Solo quiero darle una lección, no convertirme en un asesino. Valery se encogió de hombros. Depende de dónde y cómo choque. Los coches modernos están fabricados para sobrevivir, airbags, cinturones de seguridad. Probablemente saldrá con algunos huesos rotos. Y no te preocupes por las cámaras, añadió. Tengo un inhibidor de señales. A veces lo usamos en el taller cuando los sistemas de alarma dan problemas. En una noche oscura y sin luna, a principios de mayo, los hermanos Zaitsev pusieron en marcha su plan. Valery trajo un juego de herramientas y el pequeño dispositivo de interferencia de señales que solían utilizar en el taller para silenciar las alarmas defectuosas de los coches. Aparcaron en un patio cercano y se acercaron a pie al edificio de Víctor. El patio estaba en silencio, solo perturbado por algún que otro peatón que se apresuraba a llegar a casa. Hay una cámara vigilando el aparcamiento, susurró Valery, señalando la esquina del edificio. Apártate. Hay un ángulo muerto entre los ángulos. Esperaron hasta que la zona quedó completamente desierta antes de entrar en acción. Valery activó el supresor de señales, desactivando la alarma del Lexus sin hacer ruido. Sujeta la linterna, murmuró, deslizándose bajo el vehículo con sus herramientas. Anatoly iluminó con la linterna con manos temblorosas, escudriñando ansiosamente el patio. Cada ruido le hacía estremecerse. Se encendió una luz en una ventana cercana. Los hermanos se quedaron paralizados, pero al cabo de un minuto la luz se apagó de nuevo. «Listo», dijo Valery media hora más tarde, saliendo con las manos cubiertas de grasa. «El líquido de freno se drenará lentamente. Por la mañana no quedará casi nada». Se escabulleron sin ser vistos y se marcharon en el viejo Ford de Valery, un coche anodino que no llamaba la atención. «¿Crees que funcionará?», preguntó Anatoly mientras conducían por las calles tranquilas. «Sin duda», respondió Valery con confianza. «Irá a trabajar como siempre y, cuando intente frenar, nunca olvidará lo que ha pasado». A la mañana siguiente, Víctor salió de casa a las 6:30, como todos los días. Nina lo acompañó a la puerta y le dio un beso de despedida. «Hasta esta noche», dijo él ajustándose la chaqueta. «No te olvides de que hoy tienes cita con el médico. Te recogeré después del trabajo y iremos juntos». «De acuerdo», sonrió Nina apoyando la mano sobre su vientre. «Solo, ten cuidado en la carretera. No sé por qué, pero hoy me siento inquieta». «No te preocupes», la tranquilizó Víctor. «No pasará nada». Se subió al coche y arrancó siguiendo su ruta habitual. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. El Lexus avanzaba con suavidad, sin ruidos ni vibraciones extrañas. Pero cuando Víctor se acercó al concurrido cruce cerca del centro comercial Svetovsky, donde tenía que parar en un paso de peatones, el pedal del freno se hundió de repente bajo su pie. Se hundió hasta el suelo. El coche no redujo la velocidad. Víctor tiró del freno de mano. Volvió a pisar el pedal. Nada. Delante el semáforo se puso en rojo.
Una madre con un cochecito, un anciano con un bastón y un grupo de escolares ya estaban cruzando. En una fracción de segundo, Víctor tomó una decisión desesperada. Giró bruscamente a la derecha, decidido a evitar a los peatones a toda costa. El Lexus salió disparado de la carretera a gran velocidad y se estrelló contra un enorme roble al borde de la carretera. El impacto fue brutal. El coche quedó destrozado, pero los airbags se activaron justo a tiempo. Víctor sufrió heridas graves, fractura en el brazo derecho, rotura de clavícula y conmoción cerebral. Perdió el conocimiento tras el impacto. Los transeúntes acudieron rápidamente al lugar del accidente y llamaron a los servicios de emergencia. Entre ellos se encontraba el doctor Gureev, que evaluó rápidamente la situación y le administró los primeros auxilios. «Está vivo», confirmó el médico tras comprobar el pulso y la respiración de Víctor. «Tiene pulso, pero las lesiones son graves, necesita ser hospitalizado de inmediato». 10 minutos más tarde, llegaron la ambulancia y el equipo de rescate. Víctor fue extraído con cuidado del vehículo siniestrado y trasladado rápidamente al hospital de la ciudad. El doctor Struyev, el médico traumatólogo que lo atendió, le dijo a la enfermera de guardia que el paciente había tenido suerte. «Sus lesiones son graves, pero no ponen en peligro su vida», explicó. «Tiene un brazo fracturado, la clavícula rota y una conmoción cerebral. Necesitará entre 1 y 2 meses de tratamiento, pero se recuperará por completo. Afortunadamente, no hay daños en la columna vertebral». Nina se enteró del accidente por una llamada del hospital. La enfermera de guardia le informó de que Víctor Proshkin había sufrido un accidente de coche y se encontraba en la unidad de traumatología. Sin dudarlo, Nina abandonó sus clases y se apresuró a ir al hospital, donde pasó todo el día al lado de la cama de Víctor, que permanecía inconsciente. Aunque los médicos le aseguraron que lo peor ya había pasado, no podía dejar de llorar ni acallar la culpa que la carcomía. Víctor finalmente recuperó la conciencia por la noche. «¿Nina?», susurró con voz ronca al ver su rostro bañado en lágrimas. «Estoy aquí», dijo ella en voz baja, tomando su mano ilesa entre las suyas. «Todo va a salir bien. ¿Qué ha pasado? Solo recuerdo que los frenos fallaron, y luego todo se volvió borroso. Chocaste contra un árbol», dijo Nina con delicadeza. «Pero lo más importante es que estás vivo. Los médicos dicen que te recuperarás rápidamente». Al día siguiente, el investigador Kichko y Bobrov, un representante de la compañía de seguros, fueron a la habitación del hospital de Víctor. Traían noticias preocupantes. «Hemos examinado su vehículo», dijo el investigador, abriendo una carpeta y mostrando fotografías de los daños. «El sistema de frenos fue saboteado deliberadamente. No se trata de un fallo técnico». «No lo entiendo», dijo Nina, confundida. Bobrov dio un paso al frente. «Las mangueras de los frenos fueron cortadas con precisión con una herramienta especializada», explicó, mostrándoles las fotos. «Se hizo de tal manera que el líquido de freno se filtrara gradualmente y por la mañana no quedara prácticamente nada». Víctor y Nina intercambiaron una mirada. Ambos tenían la misma sospecha, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. «¿Tienen algún enemigo?», preguntó el investigador Kichko, observándolos atentamente. «¿Alguien que pudiera querer hacerles daño?». Víctor permaneció en silencio. Fue Nina quien finalmente respondió. «Mi exmarido, Anatoly Zaitsev, está furioso por nuestro divorcio. Amenazó con vengarse de Víctor». «Entiendo», respondió el investigador, anotándolo en su libreta. «Sin duda seguiremos esa pista». La investigación avanzó rápidamente. Anatoly y su hermano Valery fueron citados para ser interrogados, pero ambos negaron categóricamente cualquier implicación. Presentaron lo que parecía ser una coartada irrefutable. Afirmaban haber pasado toda la noche en el taller de Valery, trabajando en un camión propiedad de uno de sus clientes habituales, Borovsky. «Trabajamos en él hasta las 4 de la madrugada», declaró Valery durante el interrogatorio. «Pregúntele a Borovsky. Él lo confirmará. Incluso tenemos el pedido firmado». Efectivamente, Borovsky confirmó que había dejado su camión la noche anterior y lo había recogido a la mañana siguiente. Pero el investigador Kichko no era ningún novato. Intuyó que la coartada podía haber sido preparada.
Volvió al patio residencial de Víctor y tomó nota del sistema de videovigilancia del edificio, cámaras instaladas en cada esquina que cubrían casi toda la zona. ¿Están disponibles las grabaciones?, preguntó el anciano conserje, Krotov. Por supuesto, asintió Krotov. Las guardamos durante 30 días. Todo lo de la semana pasada sigue guardado. El investigador pasó varias horas revisando las imágenes del servidor del edificio. La mayoría de las cámaras solo mostraban calles tranquilas, coches aparcados y algún que otro residente que pasaba por allí. Pero a las 3:12 de la noche, una cámara situada en el extremo más alejado del aparcamiento captó movimiento. 2 figuras masculinas entraron en el encuadre. Debido a la escasa iluminación y a la baja calidad del vídeo, sus rostros eran indiscernibles. Pero sus siluetas se veían claramente. Uno alto y delgado, el otro más bajo y corpulento. Se acercaron al Lexus de Víctor y permanecieron cerca del vehículo durante aproximadamente 30 minutos. «Muéstrale estas personas a los testigos», ordenó el investigador a su asistente, el teniente Guriev. «Quizás alguien los reconozca». Los vecinos de Víctor revisaron cuidadosamente las imágenes. Una anciana del edificio vecino recordó un detalle importante. El hombre alto y encorvado. Lo vi varias veces la semana pasada. Llegó en un coche viejo y deambulaba por el patio como si buscara algo. Pensé que podría ser un ladrón. Una vez incluso se me acercó y me preguntó, ¿sabe dónde vive Nina Zaitseva? ¿Está segura de que era el mismo hombre?, preguntó el investigador. Absolutamente. Tenía un modo de andar muy característico, cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Era una pista crucial. De hecho, a Natalie cojeaba ligeramente debido a un accidente de moto que había sufrido durante sus años universitarios. Sin embargo, eso no era suficiente para detenerlo. La investigación necesitaba pruebas más concluyentes. El avance decisivo se produjo una semana más tarde, durante un registro en el taller de reparación de automóviles de Valerie. Los investigadores encontraron restos de mangueras de freno en la basura que coincidían exactamente con las utilizadas en el Lexus de Víctor. «Es una prueba significativa», señaló el experto forense Svetovsky, tras examinar el material con un microscopio. Las mangueras habían sido cortadas con la misma herramienta que había dañado el vehículo de la víctima. Además, aún se podían ver restos de un tipo específico de aceite, exclusivo del taller de Valerie, en el metal. Una inspección más detallada de las herramientas del taller reveló partículas microscópicas de goma de la manguera de freno del Lexus, incrustadas en los cortapernos utilizados por Valerie. 2 semanas después del incidente, a Natalie y Valerie fueron detenidos en el taller durante una redada matutina. Valerie se mantuvo sereno durante la detención, mientras que a Natalie parecía visiblemente conmocionado y solicitó inmediatamente asistencia letrada. Durante los interrogatorios iniciales, ambos hermanos negaron rotundamente cualquier implicación. Pero cuando se les presentaron las pruebas acumuladas, imágenes de vigilancia, testimonios de testigos, informes forenses y pruebas físicas, Valerie se dio cuenta de que el caso contra ellos era irrefutable. «Está bien», admitió durante el tercer interrogatorio. «Les diré cómo sucedió, pero deben entender que nunca tuvimos la intención de matarlo». Valerie continuó describiendo con todo detalle cómo se ideó el plan, cómo accedieron al estacionamiento y cómo manipularon el sistema de frenos. Insistió en que su objetivo era simplemente asustar a Víctor, no causarle un daño permanente. «No quería que acabara así», confesó inclinando la cabeza. «Solo quería ayudar a mi hermano. Estaba devastado por lo de su mujer, la quería de verdad, y Proshkin lo destruyó todo». A Natalie aguantó más, pero cuando se enteró de la confesión de su hermano también cedió. «Sí, fue idea mía», dijo con tristeza. «Pero nunca quise dejarlo inválido. Solo quería que entendiera que no se puede destrozar una familia y marcharse sin más». «¿Entiendes que tus actos podrían haber causado la muerte de alguien?», preguntó el investigador con severidad. «Sí», respondió a Natalie, asintiendo con la cabeza. «Y lo lamento. Pero él me robó a mi mujer y a mi hijo que aún no había nacido». «Nadie robó nada», respondió el investigador. «Tu esposa tomó su propia decisión.
Estaba embarazada, vulnerable, y él la apoyó. Eso no es explotación, es compasión. Era evidente que el investigador creía que Natalie aún no comprendía por qué su esposa se había marchado. El juicio duró 2 meses. Para entonces, Víctor había recuperado la movilidad, aunque seguía con el brazo enyesado. Nina ya estaba embarazada de 7 meses. Su vientre estaba visiblemente redondeado. Natalie se sentó solemnemente en el juicio. Valerie parecía más sereno. Pero estaba claro que él también sentía remordimiento por sus actos. El juez se dirigió directamente a ellos. ¿Se declaran culpables de intento de asesinato? No de asesinato, replicó la defensa. Mis clientes nunca tuvieron la intención de quitar una vida. Esto debería considerarse intento de lesiones por negligencia. El tribunal determinará la intención, respondió secamente el juez. A lo largo del proceso, salieron a la luz muchos detalles. Natalie habló largo y tendido sobre su confusión emocional y lo devastador que era perder a su familia. Valerie testificó que había ayudado a su hermano por compasión. Vi lo mucho que estaba sufriendo, declaró Valerie. Nina lo era todo para él. La quería de verdad, pero no sabía cómo expresarlo. Víctor también subió al estrado. Relató cómo conoció a Nina en la universidad, su separación y su eventual reencuentro. Nunca la coaccioné, dijo Víctor, mirando directamente a Natalie. Ella tomó la decisión por sí misma. Acudió a mí porque era infeliz en su matrimonio. Nina también testificó. Compartió sus experiencias viviendo con Natalie y las razones que la llevaron a tomar la decisión de marcharse. Es un buen hombre, dijo, mirando a su exmarido. Pero nunca fuimos realmente compatibles. No podía seguir viviendo sin amor ni comprensión. Natalie escuchó en silencio, con el dolor evidente en sus ojos. Quizás, por primera vez en sus años de matrimonio, comenzó a comprender que su esposa también era una persona, con sentimientos, necesidades y deseos propios. En su declaración final, Natalie se dirigió tanto a Víctor como a Nina. Ahora me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal, dijo, de pie ante el tribunal. Pero amaba a mi esposa y a nuestro hijo por nacer. No podía soportar perderlos. Nunca quise hacer daño a nadie. Solo quería recuperar a mi familia. Intentaste recuperar a tu familia mediante amenazas y violencia, respondió fríamente el fiscal. Eso no es amor, es control. El juez condenó a ambos hermanos a 3 años en una colonia penitenciaria de régimen general. Valerie recibió su sentencia por complicidad, mientras que Natalie fue condenado como autor intelectual del delito. El tribunal reconoce su arrepentimiento y la ausencia de intención directa de matar, dijo el juez al dictar sentencia. Sin embargo, sus acciones podrían haber terminado en tragedia. Nadie tiene derecho a dictar el destino de otra persona mediante la violencia. Antes de ser trasladado a prisión, Natalie solicitó una última reunión con Nina. Ella dudó durante mucho tiempo, pero fue Víctor quien la convenció con delicadeza para que accediera. Necesitas cerrar este capítulo, dijo Víctor, acariciando el vientre de Nina. Déjale despedirse con dignidad. Quizá le ayude a aceptar todo lo sucedido. La reunión tuvo lugar en el centro de detención. Natalie parecía muy cambiado, más viejo, más delgado y con el pelo prematuramente canoso. Gracias por venir, dijo en voz baja cuando Nina se sentó frente a él, separados por una mampara de cristal. Solo necesitaba verte una vez más antes de la cárcel, terminó Nina en voz baja. Nina, dijo con dificultad, quiero pedirte perdón. No por luchar para salvar a nuestra familia, cualquier hombre en mi situación habría hecho lo mismo, sino por la forma en que lo hice, por lo que le hice a Víctor. Podrías haberlo matado, respondió Nina en voz baja, colocando las manos suavemente sobre su vientre. Lo sé, dijo Natalie con la voz quebrada. Estaba cegado por los celos y el dolor. Pero ahora lo veo, tú nunca me amaste de verdad. Te obligué a quedarte y eso estuvo mal. Nina permaneció en silencio, sin saber cómo responder. Solo te pido una cosa, continuó él. Cuando la niña sea mayor, por favor, dile la verdad, que tiene un padre biológico que la quiere. Aunque no podamos estar juntos, hazle saber que hay alguien ahí fuera que piensa en ella todos los días. Nina miró a los ojos de su exmarido y vio remordimiento y tristeza sinceros. De acuerdo, dijo ella tras una larga pausa.
Cuando crezca, le hablaré de ti. Natalie pareció sorprendido y una leve sonrisa iluminó su rostro. La ecografía dice que es una niña, murmuró soñador. ¿Cómo la llamarás? Olia. Es un nombre precioso, respondió Nina. Natalie asintió. Gracias, Nina. Por todo. Por darme esta oportunidad de despedirme. Cuídate, dijo ella con dulzura mientras se levantaba para marcharse. E intenta empezar una nueva vida cuando te liberen. Lo haré, prometió él. Después de la visita, Víctor se reunió con Nina fuera del centro de detención. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Ha sido difícil, pero necesario, respondió Nina en voz baja. Él entiende lo que ha hecho. Creo que le ayudará a seguir adelante. ¿Le has perdonado? Sí, respondió ella. Es el padre de mi hija. No quiero llevar odio en mi corazón. Víctor la abrazó con ternura y le dio un beso en la sien. Eres una mujer increíble, le dijo. Admiro tu capacidad para perdonar. Poco después, Nina finalizó su divorcio de Natalie y ella y Víctor pudieron casarse por fin. Ahora somos una familia de verdad, dijo Víctor, deslizando un anillo de boda en el dedo de Nina. Y nuestra hija nacerá dentro del matrimonio. Nina sonrió apoyando una mano sobre su redondeado vientre. Por fin, todo está como debe ser. Los últimos meses de embarazo transcurrieron en paz y felicidad. Víctor la cuidaba con ternura, cumpliendo todos sus deseos y preparándose para la paternidad con devoción. Compraron una cuna, un cochecito, ropa para el recién nacido y decoraron la habitación del bebé en tonos rosa pálido. Serás un padre maravilloso, le dijo Nina una noche mientras lo veía leer libros sobre crianza. Y tú serás una madre increíble, respondió él. Juntos construiremos un hogar feliz. A finales de agosto nació su hija. El parto transcurrió sin complicaciones y Olia vino al mundo sana y fuerte. Era la viva imagen de su madre. Ojos azules, cabello rubio y rasgos delicados. Es preciosa, susurró Víctor, acunando a su hija recién nacida. Igual que tú cuando eras pequeña. Nina los observaba con el corazón lleno. Por primera vez en su vida, sentía el calor de una verdadera familia, construida sobre el amor, el respeto y la comprensión. Los primeros meses de maternidad fueron agotadores, pero llenos de alegría. Olia era una bebé tranquila que comía y dormía bien. Víctor era un padre muy presente que se levantaba por la noche para cambiarle los pañales y calmarla cuando lloraba. Mira, te está sonriendo, dijo Nina cuando Olia tenía 2 meses. Claro que sí, respondió Víctor riendo. Es la niña de papá, nuestra princesita. Nadie habría adivinado que Víctor no era su padre biológico. La quería con tanta profundidad e instintivamente como si fuera su propia hija. Cuando Olia cumplió 1 año, Nina volvió del permiso de maternidad y reanudó su trabajo como profesora. Sus compañeros la recibieron con cariño y sus alumnos la habían echado mucho de menos. «Qué alegría tenerte de vuelta», le dijo la directora. «La maternidad te sienta muy bien. Ahora eres aún más amable y paciente con los niños». Efectivamente, la maternidad la había cambiado. Había profundizado su empatía y le había dado una nueva perspectiva sobre las emociones y las dificultades de sus alumnos. Mientras tanto, la carrera de Víctor prosperaba. Tras la marcha de Natalie, reestructuró la empresa comercial, implementó tecnologías modernas y estableció sólidas relaciones con socios europeos. En 1 año, los beneficios aumentaron un 40%. «Eres el mejor director que ha tenido esta empresa», le dijo el propietario. «Estoy pensando seriamente en ofrecerte la copropiedad». Víctor y Nina seguían viviendo en el mismo apartamento, pero habían empezado a buscar una casa más espaciosa. Con sus ahorros, le compraron un coche a Nina y empezaron a ahorrar para comprar una casa. «Quiero que Olia tenga un jardín», dijo Víctor mientras echaba un vistazo a los anuncios inmobiliarios. «Un lugar donde pueda correr descalza por la hierba. No solo jugar en un parque público». Compartían sueños, metas y una visión del futuro. El único vínculo con el pasado eran las cartas ocasionales de Natalie. Escribía poco, preguntaba por la salud de su hija y enviaba felicitaciones en las fiestas. Nunca se quejaba de la vida en prisión ni pedía dinero, solo les recordaba que seguía existiendo. «Querida Nina, por favor, felicita a Olia por su primer cumpleaños en mi nombre. Le deseo buena salud y felicidad.
Espero que crezca tan inteligente y guapa como su madre. A Natalie. Nina le mostró la carta a Víctor. ¿No te entristece leer esto?, le preguntó él. No, respondió Nina con delicadeza. Es lo correcto. Olia merece saber que tiene un padre biológico que la recuerda y la quiere. Eres una mujer extraordinaria, dijo Víctor, abrazando a su esposa. Muy pocas personas responderían a esta situación con tanta sabiduría. Cuando Olia cumplió 2 años, Nina volvió a quedarse embarazada, esta vez por elección propia y con gran alegría. Ella y Víctor querían que su hija tuviera un hermano. El segundo embarazo transcurrió sin complicaciones. Nina siguió dando clases hasta el 7º mes y se sintió estupendamente durante todo el embarazo. Olia observaba fascinada el vientre cada vez más grande de su madre y a menudo lo acariciaba con sus manitas. ¿Lía?, preguntó en su lenguaje infantil, señalando la barriga. Sí, cariño, respondió Nina con una sonrisa. Pronto tendrás un hermanito. La ecografía ha confirmado que es un niño. Víctor estaba encantado. Maxim, dijo sin dudarlo. Lo llamaremos Maxim. Es un nombre fuerte. Me encanta, coincidió Nina. Y así fue como se eligió el nombre Maxim Viktorovich. A Natalie salió de prisión a principios de primavera, tras cumplir 2 años y medio de su condena. Le habían concedido la libertad anticipada por buen comportamiento y participación activa en los trabajos de la prisión. Nina se enteró de su liberación a través de una breve carta que él le envió el día anterior. Querida Nina, mañana saldré en libertad. Quiero que sepas que no tengo intención de interferir en tu vida. Pienso empezar de cero en una nueva ciudad, donde ya tengo trabajo en una fábrica. Pero, si es posible, te estaría eternamente agradecido si pudiera ver a Olia, aunque solo fuera una vez. Entiendo que no tengo derecho a pedirlo, pero espero que lo consideres. Anatoly. Nina le mostró la carta a Víctor. Para entonces había nacido su hijo Maxim y la familia se sentía completa. ¿Crees que deberíamos permitirle verla?, le preguntó ella. Víctor se quedó en silencio durante un largo rato, meciendo al pequeño Maxim en sus brazos mientras Olia, de 3 años, jugaba cerca. Es su padre biológico, dijo por fin. Ha cumplido su promesa y se ha mantenido al margen de nuestras vidas todo este tiempo. Creo que se ha ganado el derecho a un encuentro. Si Olia pregunta, le diremos que es el tío Anatoly. Nina respondió a la carta y propuso un encuentro en el parque de la ciudad el domingo. Eligió deliberadamente un lugar público y familiar para asegurarse de que todos se sintieran seguros. El domingo, toda la familia dio un paseo por el parque. Nina llevaba al pequeño Maxim en brazos, mientras Olia corría delante recogiendo puñados de hojas amarillas y crujientes. Víctor empujaba el cochecito con la mirada fija en su vivaz hija. «Mamá, mira esta hoja», gritó Olia, mostrando una hoja de arce de colores brillantes. «Es preciosa», respondió Nina con una sonrisa. «Recojamos algunas más para hacer un ramo». El tiempo era perfecto, soleado, cálido y con una suave brisa. Las familias paseaban por el parque, los niños reían en el parque infantil y las parejas paseaban de la mano. Entonces Nina lo vio, sentado solo en un banco cerca del parque infantil. Anatoly. Parecía más viejo y delgado, con canas en el pelo. Su rostro, marcado por el tiempo y las penurias, tenía una expresión tranquila y pacífica. «Es él», murmuró Víctor. «Sí», asintió Nina, con el corazón acelerado. Anatoly los había visto y se levantó lentamente del banco caminando hacia ellos, pero deteniéndose a unos metros de distancia, dudando si acercarse más. «Hola Nina», dijo en voz baja. «Hola Anatoly», respondió ella. Sus ojos se posaron en Olia, que se aferraba a la pierna de su madre y miraba con curiosidad al hombre desconocido. Luego su mirada se desplazó hacia el bebé que Nina llevaba en brazos. «¿Eres Olia?», preguntó en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. La niña asintió con la cabeza, todavía acurrucada contra su madre. «Hola, Olia», dijo Anatoly con dulzura, agachándose para ponerse a la altura de los ojos de la niña. «Soy un amigo. Me alegro mucho de verte». «¿Quién eres?», preguntó Olia con inocente franqueza, estudiándolo detenidamente. Anatoly dudó, sin saber cómo responder. Nina intervino para ayudarlo. «Este es el tío Anatoly, Olesia. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quería conocerte, tío».
exclamó Olia alegremente. ¿Quieres ver mis hojas? Claro que sí, respondió Natalie con una sonrisa, una expresión de auténtica felicidad que Nina no había visto en su rostro en años. Olia le mostró con entusiasmo su colección de hojas, diciéndole de qué árboles habían caído y cuáles eran sus favoritas. A Natalie la escuchó con atención, le hizo preguntas y elogió sus descubrimientos. «Y este es mi hermanito», añadió ella, señalando al bebé que Nina llevaba en brazos. «Es precioso», dijo a Natalie, mirando al bebé dormido. «Se parece mucho a ti». Víctor se quedó a distancia, observando en silencio, con cuidado de no entrometerse. «¿Dónde vives, tío Tolia?», preguntó Olia. «Lejos», respondió él. «En otra ciudad». «¿Por qué tan lejos?». «Tengo trabajo allí», explicó simplemente. Hablaron durante unos minutos más. Natalie les contó que había encontrado trabajo en Ekaterimburgo, que había alquilado un apartamento y que estaba empezando una nueva vida. Su tono era tranquilo, sin amargura ni quejas. «No volveré a molestaros», le dijo a Nina. «Solo quería verla, saber que está bien y feliz». «Gracias, tío Tolia. ¿Volverás?», le preguntó Olia cuando él se dio la vuelta para marcharse. «No lo sé, cariño», respondió él con una sonrisa triste agachándose hacia ella. «Vivo muy lejos y no puedo visitaros a menudo, lo siento». La decepción de la niña era evidente. «Eres una niña muy buena», dijo a Natalie, abrazándola con ternura, por primera y quizá única vez en su vida. «Pórtate bien. Escucha a tu madre y a tu padre, estudia mucho y recuerda que eres la niña más maravillosa del mundo». Olia asintió solemnemente. «De acuerdo. Tú también pórtate bien». «Lo intentaré», susurró él. Natalie se puso de pie, echó una última mirada a Nina que sostenía al bebé, asintió con gratitud a Víctor y se dirigió hacia la salida del parque. «Tío Tolia», gritó Olia de repente. «Toma mi hoja más bonita». Corrió tras él y le entregó una gran hoja de arce dorada. «Gracias, princesa», dijo él, aceptando el regalo con cuidado. «La guardaré como un tesoro». Se alejó, sosteniendo la hoja con fuerza en la mano, sin mirar atrás. Nina lo vio marcharse, abrumada por una mezcla agridulce de tristeza y alivio. Pasaron 2 años más. La familia Proshkin se mudó a una casa espaciosa en las afueras de la ciudad, con un gran jardín, tal y como había soñado Víctor. Olia empezó el jardín de infancia y Maxim había aprendido a caminar y a hablar. Nina siguió trabajando en la misma escuela, ahora como subdirectora de asuntos académicos. Víctor se había convertido en copropietario de la empresa comercial y se estaba preparando para abrir una nueva sucursal en una región vecina. La vida transcurría tranquila y estable. Los niños crecían felices en un hogar lleno de amor y comprensión. Tenían amigos, aficiones y sueños. De vez en cuando, Olia recibía cartas breves o regalos de Natalie por su cumpleaños o por Año Nuevo. Él vivía tranquilamente en Ekaterimburgo, trabajando como capataz en una fábrica local. «Mamá, ¿quién es Natalie?», preguntó Olia el día que cumplió 7 años, con otra tarjeta de felicitación en la mano. Nina sabía que había llegado el momento de cumplir la promesa que había hecho años atrás. «Ven, siéntate conmigo», le dijo con dulzura, dándole una palmadita en el sitio que había dejado libre a su lado. «Te voy a contar una historia», comenzó Nina con dulzura. Le explicó a Olia que tenía 2 padres, uno que la había criado con amor y cuidados cada día y otro que le había dado la vida. Le dijo que los adultos, como todo el mundo, a veces cometen errores, pero eso no significa necesariamente que sean malas personas. «¿Entonces el tío Tolia es Natalie?», preguntó la perspicaz niña. «Sí», asintió Nina con suavidad. «¿Puedo enviarle una tarjeta por su cumpleaños?». «Por supuesto que puedes», respondió Nina con una sonrisa. Al escuchar la conversación, Víctor rodeó con sus brazos a su esposa y a su hija. «Tenemos la hija más sabia del mundo», dijo con cariño, «y la madre más bondadosa». Mientras tanto, lejos, en Ekaterimburgo, Natalie recibió una tarjeta de cumpleaños de una niña, con letras desiguales pero escritas con todo el corazón. «Querido Natalie, feliz cumpleaños. Te deseo salud y felicidad. Estoy estudiando mucho y haciendo caso a mamá y papá, tal y como me pediste. Olia». Sostuvo la tarjeta entre sus manos durante un largo rato, con lágrimas en los ojos, no de amargura, sino de alegría silenciosa.
Su hija se acordaba de él. Estaba creciendo para ser amable, inteligente y considerada, y eso, pensó, era suficiente. En casa Nina estaba de pie junto a la ventana observando a Víctor y a los niños jugar en el jardín. Maxim estaba aprendiendo a montar en triciclo, mientras que Olia estaba sentada bajo el manzano, absorta en un libro. Era el tipo de escena familiar idílica que en otro tiempo le había parecido un sueño imposible. En algún lugar, lejos de aquel idílico jardín, un hombre trabajaba humildemente en una fábrica, aferrándose al recuerdo de sus seres queridos. Aunque estaba lejos, seguía agradecido por el fugaz pero profundo regalo de la paternidad. En aquella casa había amor, había paciencia y el tipo de armonía que solo se puede construir sobre el respeto mutuo y los sentimientos sinceros. El día siguiente traería nuevas rutinas, colegio para Olia, guardería para Maxim, trabajo para Nina y Víctor. Y en ese ritmo de la vida cotidiana, cada miembro de la familia sentía algo extraordinario, que era amado, que era necesario. Y en esa tranquila verdad residía la mayor sabiduría, no en grandes gestos ni en declaraciones dramáticas, sino en los actos cotidianos de cariño, en la comprensión y el perdón, y en el compromiso compartido de construir la felicidad con sus propias manos. Pasaron los años. Olia se convirtió en una joven brillante y compasiva, siempre dispuesta a ayudar a los demás, y Maxim se convirtió en un niño vivaz, lleno de curiosidad y energía. Su hogar estaba lleno de risas, del aroma de los pasteles recién horneados y del susurro de los libros escolares y los cuentos antes de dormir. Las estaciones cambiaron, pero la calidez dentro de su hogar nunca se desvaneció. Nina y Víctor celebraron su 10º aniversario de boda en el mismo jardín donde sus hijos jugaban antes. Invitaron a amigos, familiares y compañeros de trabajo que habían sido testigos de su viaje. Olia tocó el piano que había aprendido con tanto esmero, mientras que Maxim recitó un poema que había escrito él mismo. La casa, ahora cubierta de hiedra y rosas en flor, se erigía como un silencioso monumento a todo lo que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, momento a momento. Incluso en Ateli, ahora más mayor y tranquilo, había encontrado la paz. Se había vuelto a casar con una mujer amable de Ekaterimburgo y trabajaba como capataz en la fábrica. De vez en cuando, Olia le escribía cartas y él le respondía con palabras cuidadosas y paternas que reflejaban tanto amor como moderación. Nunca traspasó los límites, pero siguió siendo una parte distante pero significativa de su mundo. Al final, el amor triunfó, no el amor nacido de la pasión y el drama, sino el amor tranquilo y duradero que cura, perdona y se fortalece con el tiempo. Y en esa vida sencilla y alegre, todos encontraron lo que una vez creyeron perdido: paz, un propósito y un lugar al que llamar hogar.